Entonces les decía eh, ah, que el tráfico de llamadas, de mensajes, aumenta un montón a partir de las 11 de la noche aproximadamente en las empresas de telecomunicaciones. El 24 de diciembre en la noche y el 31 de diciembre también, ¿no? Cerca a Año Nuevo. Y les decía que eso es un problema porque normalmente las plataformas, digamos, de llamadas o de mensajes están, estaban antiguamente configuradas para soportar solo cierta cantidad, ¿no? De tráfico. Y cuando íbamos a llegar a esas fechas, entonces lo que hacíamos era habilitábamos más servidores para distribuir todo ese tráfico. eh, y poder soportar, ¿no? Aún así, ustedes han debido tal vez ser parte del problema de que no puedo comunicarme, digamos, ¿no? Mi llamada se satura, digamos. Hay una saturación de llamado, no entran las llamadas. Entonces, por eso, ¿no? Porque las plataformas no soportaban gran cantidad de tráfico y el tema era porque no tenían una buena escalabilidad. Entonces, lo que se hacía inicialmente era aumentar servidores, ya sea de la parte de aplicación, también la base de datos y demás. Pero eso no era garantía tampoco, porque ¿qué pasa si, no sé, marketing se le ocurría sacar una promoción por el día de la madre, por ejemplo, ¿no? De que tú puedes llamar a mitad de precio, entonces obviamente tu tráfico también va a aumentar porque los usuarios van a aprovechar esa promoción. Y marketing te puede decir con un tiempo de anticipación, ya estoy pensando sacar una promoción por el Día de la Madre. Y bueno, vos como parte del departamento de tecnología, pues prever eso, ¿no? Pero al, al, al- en la línea del tiempo, ese tipo de cosas han ido cambiando porque estamos en un punto donde la, la coordinación y la respuesta tiene que ser súper rápida, ¿no? Si a alguien de marketing se le ocurre sacar una promoción de aquí a una hora, porque no se hizo un análisis de la data, digamos, y hizo un análisis predictivo y bueno, en su análisis salió que en una hora se van a incrementar las llamadas. Entonces, debería ser tan fácil como eh, activar la promoción y listo, ¿no? Y en ese caso, o sea, el departamento de tecnología también tiene que estar eh, atento a dar respuesta a esa promoción. Para eso necesitamos hacer una escalabilidad un poco más automática, ¿no? Entonces, ahí ya entra un poco el tema de DevOps también, porque tú necesitas tener tu entorno, digamos, configurado para que sea escalable, ¿no? Si, no sé, tu aplicación detecta que tu tráfico está aumentando, entonces ya automáticamente deberían levantarse, no sé, ciertos nodos de aplicación, ciertos nodos de base de datos, para que soporte todo ese tráfico, ¿no? Y también los load balancers deberían levantarse para que ese tráfico sea distribuido entre todos esos nuevos nodos que se levanten. Entonces, básicamente esa es la escalabilidad, ¿no? Crecer a medida que el tráfico, la transaccionalidad de nuestras aplicaciones crece. Entonces aquí puse una pregunta, ¿qué nos indica que necesitamos escalabilidad en nuestra arquitectura? Entonces, cuando los tiempos de respuesta son lentos, es una alerta, ¿no? Es una alerta de que necesitamos escalabilidad. Eh, la respuesta desde la aplicación hasta la base de datos podría decirnos que el cuello de botella es la misma base de datos.
¿Eso qué quiere decir? O sea, muchas veces el problema no es la aplicación. O sea, puede ser, pero hay casos que no, ¿no? Que la base de datos es el cuello de botella y que más bien la aplicación está enviando los requests a la base de datos de forma súper eficiente, pero la base de datos no está haciendo el response de forma rápida, ¿no? Entonces, si, si puedo ver en los logs de la aplicación que más bien la aplicación está recibiendo las peticiones de los usuarios de manera rápida y más bien hay un delay en la respuesta a la base de datos, porque como habíamos comentado antes, se pueden poner logs a nivel de aplicación, a nivel de base de datos, etcétera. Y también puedo ver esos logs en la base de datos no sé, mis consultas están tardando y demás. Entonces hay que prender la alerta de que posiblemente necesitamos escalar, ¿no? Tal vez no es suficiente el fierro que tenemos, dado que posiblemente ya hemos hecho las configuraciones necesarias, ¿no? Para tunear nuestro servidor. Entonces, eso. Después, ¿qué más nos indica que necesitamos escalabilidad? Carga promedio que aumenta lentamente en el tiempo, ¿no? Que degrada el performance. Em, a mí me ha tocado trabajar con una base de datos en SQL Server, donde, o sea, al principio el diseño funcionaba bien, ¿no? Porque teníamos pocos datos, pero hemos ido creciendo. Y aparte que el servidor también era pequeñito, era un Windows Server también con características un poco bajas, ¿no? Entonces la transaccionalidad con la base de datos se ha ido degradando, se ha hecho lento. Recibíamos reclamos de los clientes o de los usuarios que, bueno, un formulario tardaba en cargar un montón. Y hemos revisado la base de datos, teníamos varios índices creados en las tablas. También hemos analizado, digamos, los planes de ejecución de las consultas, de los procedimientos almacenados, y no hemos encontrado muchas mejoras para hacer, digamos, ¿no? Más que crear un par de índices, pero tampoco ayudaba mucho. Entonces ahí nos dimos cuenta que obviamente nuestro servidor estaba ya muy, muy pequeño para la cantidad de tráfico y de data que estábamos gestionando en esa base de datos. Entonces ahí hemos tomado la decisión de aumentarle, ¿no? Características. Y lo que les comentaba igual, ¿no? Cuando tengo ya en mi lógica de negocio considerados cuáles son los picos de uso de mi aplicación, digamos, y veo que en esos picos eh, se pone muy lenta la base de datos, entonces también es un momento de pensar y plantearse si es que realmente necesito escalar, ¿no? En muchos de esos escenarios, los problemas de escalabilidad se pueden atribuir a consultas no óptimas, que es lo que les comentaba, o sea, queries que consultan a tablas que no tienen índices, o queries que hacen full scan a toda la tabla. Full scan me refiero a un select asterisco from estudiantes o from carreras, digamos, ¿no? Entonces, esa es una mala práctica. Siempre debemos filtrar, ¿no? De alguna forma para poder usar los índices que hemos creado. Después, mantener los parámetros predeterminados de la base de datos. O sea, ayer habíamos visto que Postgres viene con parámetros de configuración predeterminados. Y pues si tenemos un super servidor y nuestros parámetros son los por default, entonces no estamos cubriendo todo,
toda la capacidad del servidor, ¿no? Después, no crear índices suficientes, correctos, eso ya les comentaba. Una cosa es crear índices y otra cosa también es crear índices, pero correctos, ¿no? Muchas veces creamos índices en algunos fields que ni siquiera los estamos usando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo está estructurada nuestra consulta y qué índices vamos a crear para que nuestras consultas sean eficientes, pero eso lo vamos a ver en la parte de desarrollo de datos. No uso correcto de tipos de datos. Este es un problema muy recurrente en las compañías. Eh, y de hecho ahora yo tengo problemas con eso en la compañía donde estoy trabajando, porque resulta que han creado tablas, eh, las personas de desarrollo, sin ponerle precisión a los datos, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los fields que van a recibir valores texto o strings, le han puesto como text. Y text es un tipo de dato en Postgres que no, que puede llegar hasta su límite, ¿no? O sea, es el tipo de dato más grande que puede soportar una cadena de texto, ¿no? Y cuando tú le pones un índice por un campo text, el índice no va a ser eficiente porque obviamente es un campo de texto grande, eso puede ser un campo de texto grande, ¿no? Lo mismo con los tipos de datos numeric, por ejemplo, si no le pones una precisión y una escala, entonces ahí vas perdiendo performance. O sea, si bien al principio, cuando tu tabla es chiquita, como les comentaba antes, no se nota, pero cuando vaya creciendo se va a notar, ¿no? Se va a notar y vas a decir por qué ahora mi tabla está tan lenta, digamos. Entonces son esas cosas que debemos considerar. Después, problemas de código que provocan que las transacciones se bloqueen entre sí. Am, tenemos que tener mucho cuidado igual en nuestra implementación de la parte de aplicación, ¿no? Porque podemos causar deadlocks, lo que son los deadlocks en base de datos. Cuando, cuando dos sesiones quieren acceder a una misma tupla para escribir, entonces ahí se producen los deadlocks porque uno está escribiendo y la otra transacción también quiere escribir. Entonces tiene un timeout, ¿no? La transacción, como está bloqueada por la primera transacción, entonces supera el timeout y da el deadlock. Entonces hay que tener cuidado también y controlar eso desde el lado de la aplicación para que no accedamos a un mismo objeto, digamos, en modo de escritura y causemos estos deadlocks. Después, no utilizar técnicas de normalización adecuadas al diseñar las tablas, ¿no? Es por eso que el diseño es muy importante cuando estamos desarrollando un sistema, un software. Eh, Hay que ver que también normalizadas están nuestras tablas, etcétera, etcétera, ¿no? Si tienen llaves primarias, eh, si las referencias están bien, si los constraints están bien. Entonces son varias cosas que debemos considerar. Cuando uno diseña, por ejemplo, bases de datos para Data Warehouse, más bien se desnormaliza, ¿no? En vez de normalizar, las tablas son enormes, tienen varias columnas. Les voy a explicar en el último tópico de ingeniería de datos un poco más sobre lo que son los data warehouse, data marts y demás, cómo más o menos están estructurados. Vamos a ver algún ejemplo. Les puedo mostrar algunos ejemplos que tengo del trabajo, por ejemplo. Entonces, no hay ningún problema para que podamos ver un poco más de la realidad, digamos, ¿no? De esa parte de la data.
Entonces, ese último punto también es importante, el tema de la normalización y el diseño. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva y dice, una vez que solucionamos los problemas anteriores y aún vemos que nuestro performance no es el adecuado, tenemos que escalar, ¿no? O sea, lo que les decía, ¿no? Si hemos solucionado el tema de creación de índices, de cambiar, de tunear las consultas, de tunear el servidor, entonces, y no notamos cambio, es momento de escalar. Y para esto tenemos dos enfoques de escalabilidad. Uno es la escalabilidad vertical y la otra es la horizontal. Y básicamente la vertical se resume en aumentar el fierro, ¿no? O sea, si tengo un servidor de 8 gigas con 4 cores, digamos, eh, entonces voy a tener que duplicar tal vez, ¿no? 16 gigas de RAM y le pongo 8 cores. Obviamente eso es más plata, ¿no? Más recursos. Entonces, normalmente cuando quieres escalar verticalmente, tienes que fundamentar muy bien el por qué vas a escalar verticalmente y no horizontalmente, ¿no? O sea, realmente demostrar el que tu servidor, el que te han dado, ya no soporta, ¿no? Porque te van a decir en las empresas, te van a decir, no, no tenemos presupuesto para movernos a otro servidor. Hay que hacer algo más, hay que mejorar la aplicación, hay que mejorar la base de datos para que soporte, digamos, ¿no? Entonces, ese también es un problema en algunas compañías que te ponen esas objeciones. Y hay otras que te dicen, no, aumenta nomás la capacidad porque tienen el presupuesto. Y la horizontal es agregar más clusters a la arquitectura actual. Entonces vamos a hablar un poco más del escalamiento horizontal porque, bueno, el escalamiento vertical es prácticamente aumentar hardware y de esa parte se ocupan más, digamos, los DevOps, ¿no? En realidad, los DevOps ven esa parte. El escalamiento horizontal, entonces, nos sirve para configurar la replicación de una base maestra a todas las bases de datos réplicas. Aquí tenemos el primer ejemplo. Ujú. El primer ejemplo de cómo se está escalando, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los requests de los usuarios a la aplicación y en este caso la escalabilidad se está dando de forma horizontal, donde se están creando varias bases de datos, varios nuevos nodos, que estos son nodos réplicas y tenemos un nodo master que se va a encargar de hacer la replicación entre ellas, ¿no? Todos los queries van a consultar a estas réplicas. Van a consultar a estas réplicas y todos van a tener la misma información. Entonces, si un usuario que se logueó a la aplicación quiere obtener, no sé, las materias ofertadas disponibles para su semestre, digamos, ya la aplicación se va a encargar de ir, no sé, a cualquiera de estos nodos y obviamente va a extraer la información porque todos los nodos tienen la data, ¿no? La data que quiere solicitar ese usuario. Después, también se puede usar para la escalabilidad un, una extensión o sí, Postgres maneja extensiones, ¿no? O sea, todas las librerías que tú puedes utilizar, ya sean de terceros o del mismo Postgres, se manejan como extensiones. Y en este caso, este pgpool es un load balancer, ¿no? ¿Quién me puede responder qué es un load balancer?
Algo parecido a una carga de balanceo, pero bueno, en infraestructuras, ¿no? Que no, que si solicitas información, no solamente vaya a uno, ¿no? Sino todos respondan. Pueden ir por un camino o por dos o por tres, algo así. Sí, correcto, es un balanceador de carga básicamente, ¿no? Ese es el significado de load balancer y lo que hace es eh, balancear el tráfico, ¿no? El tráfico que entra por la aplicación y en este caso el PG Tool es un balanceador que está entre la aplicación y las bases de datos. Entonces, todo el tráfico que entre por la aplicación, este se va a encargar de balancear entre las réplicas, ¿no? Para que no solo vaya todo el tráfico a una de las réplicas, sino sea balanceado equitativamente. Aquí tenemos otro diseño de escalabilidad que básicamente implicaría escalar la aplicación junto con la base de datos, ¿no? O sea, si bien aquí podemos crear nuevos nodos de bases de datos réplicas, entonces también sería interesante crear nuevos nodos de nuestra aplicación, ¿no? Y así el load balancer va a estar delante de la aplicación. Todos los requests van a llegar al load balancer, se van a distribuir eh, a cada una de estas, a cada uno de estos nodos de la aplicación y también van a ir a sus nodos, a sus nodos respectivos, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda respecto al tema de escalabilidad? ¿Alguien ha trabajado alguna vez con load balancers a nivel de aplicación? Ok. Bueno, comentándoles un poco igual de la experiencia. eh, Igual en Viva teníamos un load balancer delante de las aplicaciones, ¿no? Teníamos varias aplicaciones que al principio cuando recién se desarrollaron no eran muy estables. O sea, tenían muchos bugs, entonces salieron hacia producción por el tema del tiempo y demás. Entonces se caían, ¿no? Se caían estas aplicaciones. Y bueno, pusimos un load balancer delante y bueno, si caía uno, entonces los otros dos seguían activos y bueno, esta tenía algunas alertas que nos llegaban para que revisemos qué ha pasado y demás, ¿no? Pero la idea era no afectar el servicio. Entonces no nos servía mucho para no sufrir de reclamos, digamos, ¿no? Entonces, al momento del diseño es importante tomar estas consideraciones. Ahora vamos a pasar al tema de la replicación, que básicamente la replicación está muy ligada al tema de la escalabilidad, ¿no? Porque como han podido ver acá en las arquitecturas planteadas para escalabilidad, todas implican bases de datos réplicas. Entonces, ¿qué nos permite la replicación o qué problemas puede solucionar la replicación? Nos puede ayudar a garantizar una alta disponibilidad y continuidad del negocio, ¿no? Porque hay muchos negocios, muchas compañías que están supervisadas por alguna autoridad, ¿no? Puede ser la autoridad de telecomunicaciones y transporte, de la ASFI y demás. Entonces, un, un tiempo sin servicio les implica multas. Les implica multas, obviamente como tratan con clientes, implica que sus clientes se pueden ir a la competencia porque nada más no le funcionó bien las llamadas o no pudo hacer la transferencia, digamos, de su cuenta a otra cuenta que era súper urgente
y le afectó en su business, ¿no? Entonces, ya las empresas tienen que cuidar eso, o sea, fidelizar al cliente, retenerlo al cliente. Entonces, para eso también la tecnología tiene que ayudar. Y básicamente eso es la alta disponibilidad y continuidad del negocio. Después necesitamos recuperarnos de manera rápida ante desastres. O sea, si se cae uno de nuestros nodos de la base de datos, el otro está activo. Entonces, eh, el tráfico puede irse a ese nodo, pero obviamente ese nodo no va a soportar todo el tráfico que tenemos, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos una ayuda, ¿no? Con ese nodo. Y nos da un tiempo para poder ver qué ha pasado con el otro nodo y levantarlo, ¿no? Ver cuál ha sido el problema, sacar los logs necesarios y levantarlo. Y ya después de que tienes toda la información para poder hacer la auditoría, entonces puedes levantar, ¿no? Puedes levantar el nodo y que esté activo de nuevo. Y en síntesis, la replicación es compartir información entre una o más bases de datos que están en el mismo servidor o en distintos servidores. Entonces aquí, por ejemplo, esta arquitectura, digamos, de replicación puede estar en el mismo servidor. O sea, nosotros podemos tener un S2 en AWS, en Amazon, y ahí nos creamos nuestros N nodos, digamos, ¿no? O sea, o por lo menos los nodos que soporte nuestro hardware. Entonces, a eso se refiere, que puede estar en el mismo servidor o en distintos servidores. Después, los tipos de replicación que tenemos es una configuración primary standby. Es decir, la aplicación se conecta a esta base de datos primaria y esta se encarga de distribuir, ¿no? A estas dos que están en standby. Entonces, si tuviéramos un problema con esta primaria, tenemos la data aquí, tenemos la data aquí. Igual es lo que les comentaba el otro día, ¿no? Nuestro data warehouse no necesitaría conectarse de esta primaria, sino tiene dos standbys a las cuales se puede conectar y de ahí puede cargar la data. Y la otra configuración es la multimaster, que básicamente todos son primarias, ¿no? O sea, todos son maestros en realidad. Y bueno, aquí están como primarias, donde la aplicación puede escribir, puede leer de cualquiera de ellas y se van replicando entre ellas, ¿no? Si escribió acá, entonces va a replicar acá y acá. Si escribió acá, va a replicar acá y así. Entonces, básicamente eso es la replicación. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, Gustavo. Sí, bueno, ¿qué tan viable sería tener una configuración de varios maestros? O, bueno, digo, ¿qué tan viable sería configurarlo más que todo? Sí, en realidad lo que habría que preguntarse es qué problema vamos a resolver haciendo esa configuración, ¿no? Como son, como esta arquitectura, digamos, está básicamente es multimaestro. Entonces, lo que yo me imagino es que tengo una aplicación que hace un montón de escritura en la base de datos, digamos, ¿no? Es una aplicación que escribe mucho en la base de datos y obviamente tiene un montón de transaccionalidad, tiene un montón de sesiones que se conectan a la base de datos y es por eso que, digamos, necesitaríamos escalar de esa manera. O sea, tener varias bases de datos que soporten escritura, ¿no? Porque si tenemos una arquitectura así, solo una base de datos está soportando la escritura.
¿no? Las otras dos están en standby, o sea, la aplicación no se está conectando, pero acá puede haber otras aplicaciones satélites que sí se estén conectando, ¿no? Pero son solo modo lectura, ¿no? En cambio aquí quieres escribir, digamos, harta data. Harta data me refiero a millones de registros por día, entonces ahí sí sería interesante tener esta arquitectura, ¿no? Bueno, lo decía porque, bueno, una vez me solicitaron configurar un multimaestro en MySQL Ujú. y solo lo logré maestro esclavo. Y el problema era que mantenerlas sincronizadas a todos era un dolor de cabeza. Sí, MySQL, pues no he trabajado mucho a nivel de administración en MySQL, solo he trabajado a nivel de consulta, digamos. Pero creo que sí, el tema de la configuración de replicaciones es algo distinto. No sé qué arquitecturas te permite. Está eh, basado en logs binarios. sí, exacto. Todo se almacena y de hecho se almacena en un solo archivo, ¿no? Depende si son MySAM o InnoDB. Creo que tienen sus propias extensiones cada uno de Ujú. sus engines. Pero sí, o sea, debe ser distinto y tal vez no soporta, ¿no? Tener varios maestros en MySQL. Eh, sí, debe ser tal vez que soporta solo tener un maestro y varios esclavos, digamos. Y me imagino que en Postgres es diferente la configuración. O sí. Sí, sí, es diferente, es diferente. Javier, Sí, buenas noches. ¿Cómo funciona en este caso de la replicación multimaestro cuando se pierde la comunicación entre primarios? se quedan encoladas, ¿no? O sea, eh, en tu base de datos nodo uno, digamos, están llegando, no sé, las transacciones X y Z. Y esas X y Z tienen que ir también a la nodo 2 y a la nodo 3, ¿no? Pero se perdió la comunicación, digamos, con uno de los nodos, con el nodo 2. En algún momento esa comunicación se va a volver a levantar. Entonces, internamente, digamos, el sistema de Postgres lo que hace es verificar si las tres bases de datos están al día, ¿no? Están al día. No recuerdo bien cuáles son los archivos de configuración donde se puede ver eso, pero lo que hace es verificar si en el nodo 2 no están las transacciones X y Z o la data X y Z, mejor dicho, entonces lo va a replicar. Lo va a replicar y vas a tener ya en el nodo. Obviamente vas a tener un delay porque se ha caído, ¿no? Se ha caído la comunicación. Y si tienes una caída de la comunicación, ponte de media hora. En esa media hora se ha podido transaccionar un montón de data. Un montón de data. Entonces, cuando restablezcas la comunicación, no va a ser inmediata la réplica, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos. Si son millones de registros o miles de registros, le va a tomar un tiempo igualarse. Entonces, eso. No sé si he podido responder tu pregunta. Sí, sí. ¿Y qué pasaría si hay alguna ambigüedad, digamos, se ha perdido la comunicación y se ha escrito en el mismo registro? ¿Cómo se sincroniza después? Mm, ¿Te refieres a que en el nodo uno, por ejemplo, entró la transacción X eh, y resulta que en el nodo 2, o bueno, hicieron una actualización en la data X y en el nodo 2 que se cayó la comunicación, eh, alguien modificó también la data X? En realidad no vas a poder escribir en el nodo 2, ¿no? Porque cuando se cae la comunicación es que el nodo ha fallado, ¿no? Y no va a recibirte transacciones. No vas a poder escribir transacciones. Entonces, el nodo 2 es como que dejara de funcionar,
por qué ha perdido comunicación. ¿Y por qué ha perdido comunicación? Puede ser porque algo falló, ¿no? Algo falló en la configuración o en el servidor, etcétera. Entonces, una vez que soluciones eso, levántese de la base de datos, va a llegar esa data X, ¿no? Porque como te digo, el nodo 2 no va a estar recibiendo transacciones porque se ha caído, digamos. Ya. Ok. Denikin. La consulta es license. Entonces, si se cae un primario, ¿qué significa que se encolan las solicitudes? Eso lo entendí. Sí, básicamente se encolan, ¿no? O sea, la replicación se encolaría y una vez que se restablezca, entonces se replica todo lo que no está en el nodo que cayó. Y por eso les decía, o sea, si mientras más tiempo tardemos en restablecer, digamos, ese nodo que cayó, eh, más tiempo vamos a tardar en igualarnos, ¿no? A tener la misma data en ambos nodos. Muchas veces he escuchado algunas experiencias, digamos, de algunos DBAs que cuando tienen una caída muy prolongada, o sea, es mejor dar de baja el nodo, digamos, ¿no? Es dar de baja el nodo porque tal vez les va a tomar mucho reconfigurar. Ahora, si son servicios AWS, es eliminar y crear, ¿no? Un nuevo nodo. Javier. Sí, se me ocurría, ¿qué tal si, digamos, la primer base de datos primaria, digamos, está en AWS y las Ujú. otras dos están en laptops, digamos, que sé que van a ir al campo y van a trabajar sin conexión? ¿Puedo confiarme de esta replicación para que cuando vuelvan se sincronice? ¿Puedo usar o debería pensar en otra solución? Ujú, ujú. Pero, ¿para qué? O sea, cuando vayas al campo, esas tus bases de datos van a estar activas, o sea, van a recibir transacciones. Sí, quisiera que lean y escriban y cuando Ujú. vuelvan, digamos, a la ciudad y ya tengan conexión, todo se sincronice así Mm, armoniosamente. Ahí yo creo que vas a tener conflictos, ¿no? Yo creo que vas a tener conflictos porque van a estar muy desincronizadas tus bases de datos y no sé qué grandes cambios. Es una buena pregunta la que haces, ¿no? Pero me parece que no sé si esta arquitectura soportaría para ese escenario, ¿no? Para ese escenario que planteas. Porque, o sea, sí va a ser un tiempo prolongado, un tiempo donde se escriban muchos registros, se actualicen muchos registros, entonces no sé cómo se comportaría, pero sería interesante hacer la prueba. Pero no te podría responder si va a funcionar súper bien, la verdad. No, nunca me he puesto a pensar eso. Tal vez alguien podría dar su punto de vista. Denny King, creo que estabas levantando tu mano. De mí era, bueno, sigo con la duda. Es que habló cierto del cargador, del balanceador de carga, ¿no? Ujú. Pensaba que funcionaba de la siguiente manera, ¿no? Cuando había solicitudes bueno, para hacer cualquier cosa a la base de datos, entonces se distribuía, ¿no? Las solicitudes, entonces, si una base de datos caía, entonces, bueno, tengo dos bases de datos que van a trabajar normalmente y cuando se restablezca la siguiente, solamente se actualizaría, ¿no? A eso me iba. O no Sí. funciona así. A ver, vamos a volver aquí a la gráfica. Lo que pasa es que hay dos formas, ¿no? Según las arquitecturas que hemos visto, de poner como un balanceador de carga, ¿no? Uno es ponerlo entre la aplicación y las bases de datos, eh, que es mediante la extensión el PG Pool, que toda tu transaccionalidad va a entrar desde la aplicación
a esta extensión, ¿no? Y esta extensión se va a encargar de repartirlas, ¿no? En consulta, ¿no? En consulta, pero para escritura van a ir directamente al máster. Entonces, si una de estas cae, entonces obviamente la extensión va a ir solo a estas dos a consultar, ¿no? Y la maestra va a seguir replicando hasta que la levanten. Pero ¿qué pasa si la maestra cae? O sea, si la maestra cae ya es chao, ¿no? O sea, esta arquitectura eh, muere, digamos. O sea, si cae la base de datos maestra, que es la que está recibiendo los requests de escritura, entonces ya chao. O sea, no cayó tu arquitectura de base de datos, cayó tu aplicación y bueno, no queda más que ver qué ha pasado en el maestro y levantarlo, ¿no? En cambio aquí tienes un balanceador que está delante de las aplicaciones. O sea, estos usuarios se conectan, digamos, a un DNS que está configurado en el balanceador de carga y el balanceador de carga se ocupa de distribuir estas aplicaciones que son IPs, digamos, ¿no? Que son IPs, los distribuye y cada aplicación está configurada para ir a una réplica, ¿no? Entonces, si se cae esta base de datos, este nodo, se va a caer esta aplicación, pero todo ese tráfico de tu balanceador se va a ir a esta aplicación y a esta aplicación, ¿no? Entonces, para el usuario va a ser transparente, no va a tener ningún problema. Pero este tiene el problema, y de hecho, todas las arquitecturas que son controladas por un maestro, que si cae entonces cayó todo, ¿no? Cayó todo. Si nos vamos aquí a las arquitecturas de replicación, aquí tenemos el multimaestro, ¿no? Entonces, si cae un maestro, los demás siguen. Los demás siguen recibiendo solicitudes de escritura y lectura. El momento catastrófico se daría cuando caigan los 3 maestros, ¿no? Que no sé si sea probable, ¿no? Eso sería muy, muy, muy complicado. Pero si se caen hasta 2 maestros, va a haber uno que siempre esté recibiendo las solicitudes de escritura y lectura. Entonces, ahí cuando se levanten, se tendría que replicar, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O algo que comentar, tal vez? ¿Alguna experiencia que hayan tenido con replicación? Esto de la replicación es súper interesante y de hecho, configurarlo también es complejo, ¿no? No creo que logremos llegar a configurar replicación porque yo creo que nos tomaría tiempito, pero voy a hacerles un video eh, de un tutorial de replicación con contenedores de Docker. Entonces se los voy a pasar ese video para que lo puedan ver, lo puedan analizar y bueno, si tienen algunas dudas, igual lo podemos conversar. ¿De acuerdo? Algo más de replicación, de escalabilidad. Ahora con lo que todo se ha vuelto cloud, o sea, todo para la nube. Tenemos varios proveedores, digamos, de servicios de tecnología como AWS, Azure y Google. Este tema de la alta disponibilidad y continuidad del negocio es creo que más viable manejarlo, ¿no? Porque tú puedes automáticamente levantar N nodos que tú quieras. Y de hecho, por ejemplo, AWS tiene unos servicios que van escuchando o van leyendo, digamos, ¿no? Los errores, logs y demás de los otros servicios y pueden detectar cuando un nodo cae, entonces levantan otro, digamos, levantan otro con la misma configuración. Y eso garantiza más alta disponibilidad, ¿no? Y garantiza también la continuidad de negocio. Entonces,
La tecnología ha cambiado un montón de lo que teníamos servidores, digamos, en un data center y todo eso, a lo que ahora podemos con un par de clics tener nuestro entorno levantado, ¿no? Incluso hay herramientas que te permiten automatizar eso, como Terraform, Ansible y demás, que seguramente lo van a ver en el módulo de DevOps. Pero es interesante, o sea, la verdad a mí me hubiera gustado dedicarme también al DevOps, pero he seguido por el lado de la data, que también me gusta. ¿Alguien ha trabajado en DevOps del curso? ¿O alguien es DevOps? Tú, Javier, has trabajado con administración de bases de datos, temas de infraestructura, esas cosas. No, más que todo programación. Pero un poco he visto, pero son otras personas las que se encargan. Ah, ya, genial. Pero sí, normalmente los developers también se convierten en DevOps, ¿no? Porque de hecho, para ser DevOps necesitas saber desarrollar software, digamos. Entonces, por lo menos todos los DevOps que he conocido han sido developers inicialmente. Pasaremos entonces al siguiente punto, que es el tema del backup and recovery. Y bueno, primero quiero mostrarles, a ver, les voy a compartir mi pantalla. Algo que, o sea, Postgres no es perfecto, ¿no? No es el motor perfecto. Algo que yo le he visto que le falta eh, es el tema de los jobs, ¿no? Creo que hay extensiones que te permiten crear jobs. Los jobs en las bases de datos son tareas programadas, ¿no? Por ejemplo, en SQL Server, tú puedes crear jobs para todo. O sea, si eres DBA, por ejemplo, y quieres que cuando, no sé, hayan consultas que superen los 5 minutos de ejecución, te mande una alerta o que esas consultas mueran, tú lo puedes implementar. O sea, implementas tu script que consulta, digamos, a la base de datos, a las tablas de actividad para ver cuáles son los queries que están más de 5 minutos. Obtienes los session IDs y con otro script, con otro comando SQL, los matas, ¿no? Entonces ahí vas a poder controlar de que nadie ejecute queries a diestra y siniestra, ¿no? O por lo menos controlar de que realmente hagan un tuning a sus queries. Pero eso está en SQL Server. En Postgres no hay jobs, hay extensiones, pero nunca he probado las extensiones. Entonces, como les comentaba en SQL Server, yo tenía mis jobs que me sacaban backup de la base de datos todos los días, ¿no? Y en SQL Server puedes sacar backups diferenciales y full backups, ¿no? O sea, los diferenciales son en rangos de tiempo. Entonces sacaba backups cada 15 minutos de lo nuevo que había entrado o de lo que se había actualizado. Y bueno, al final del día o al día siguiente, si digamos mi full backup murió y solo tenía los diferenciales, los podía unir y los podía restaurar. Y eso estaba en un job que corría cada 15 minutos y para el full backup tenía un job que corría una vez al día, ¿no? Y en Postgres, en la base de datos que administro en el Data Warehouse, como no tengo esa extensión y bueno, estoy usando en la compañía una versión 9.6 de Postgres, nos ha pasado una vez una cosa muy, muy complicada, ¿no? Se nos borró una base de datos y no teníamos backups, no teníamos todavía la política de crear los backups. Entonces, más bien teníamos otro servidor de réplica
otra base de datos de réplica, que en realidad no es una réplica configurada por Postgres, sino más bien mediante TLS movemos la data de una base de datos a otro. Entonces, más bien teníamos esa otra base de datos. Obviamente no tenía toda la información actualizada, pero había un delay de 3 días, digamos, ¿no? De data. Que no era mucho problema porque podíamos volver a procesar desde nuestros data sources, desde nuestras fuentes. Entonces hemos tenido que sacar un respaldo de ahí, un backup de ahí y hacer la restauración, ¿no? Pero el punto es que a raíz de eso dijimos, o sea, tenemos que sacar backup sí o sí, ¿no? Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que sacar un backup una vez a la semana es bueno, ¿no? Es bueno porque si perdemos, digamos, eh, data si hoy día murió la base de datos y perdimos nuestra data, entonces con el backup que sacamos el sábado, digamos, porque nuestros backups corren el sábado, restauramos y procesamos los días siguientes, ¿no? Entonces, yo me hice un script que les voy a mostrar. Me voy a conectar a mi servidor de base de datos. Y voy a entrar a un directorio. Aquí tengo un script SH. Que básicamente lo que hace es saco el backup como les comenté, también tengo mi base de datos Postgres en un contenedor Docker. Entonces, con este comando saco un backup de mi base de datos que se llama data pool, digamos, ¿no? Y lo almaceno en un directorio del servidor. Lo almaceno en un directorio del servidor y, bueno, le estoy poniendo la fecha y la hora del archivo, ¿no? Cuando se crea en esta ruta. Pero si sacas un backup en tu servidor, o sea, ¿qué te garantiza que tu servidor no se va a morir, digamos, ¿no? Vas a sacar un backup y también tu backup va a morir. Entonces, no te vas a quedar sin nada. Entonces, nosotros lo que hacemos es conectarnos a AWS. Tenemos un bucket en S3, en AWS, y subimos ese backup, ¿no? Que hemos sacado. Y bueno, para no llenarlo el disco de espacio, con backups y backups, porque cada backup son, digamos que 100, 110 gigas, creo, algo por ahí. Entonces lo elimino, ¿no? Lo elimino. Acá está, con esto lo elimino. Aquí lo muevo a otro directorio y bueno, lo elimino. Entonces, algo que quiero que hagamos ahora es sacar un backup de una base de datos que vayamos a crear de nuestro contenedor Docker. Me voy a salir de acá. Voy a ver si tengo mi base de datos arriba. Lo tengo. Se llama PG Diplomado. Me voy a conectar. Voy a cerrar esto y esto. Me voy a conectar a... Esto lo vamos a borrar. Voy a crear un nuevo data source que se llame PG Diplomado. Usuario Postgres. Entonces aquí está mi base de datos. En realidad mi Docker, mi servidor Postgres en Docker. Y aquí tengo solo la base de datos Postgres, ¿no?
que tiene el esquema public y bueno, el esquema public no tiene nada. Nos vamos a crear una nueva base de datos que se llame, no sé, UMS, le vamos a poner. Y le voy a decir que el owner sea Postgres, ¿no? Porque es el único usuario que por el momento tengo en mi sistema de base de datos. Vamos a crear la base de datos UMS y no tengo ningún esquema. Después igual les voy a explicar la estructura que maneja Postgres a nivel de bases de datos, esquemas, roles, usuarios y demás. Pero para el ejemplo que quiero mostrarles necesito hacer esto. Entonces voy a ver primero, aquí está. Aquí tengo en la base de datos UMS tengo varios esquemas, ¿no? Entonces lo voy a poner el public lo voy a mostrar. Y me voy a crear un esquema más que se llame no sé, digamos que se llame posgrado, así. Y le voy a decir que el owner también sea Postgres. Y le doy OK. Entonces tengo mi base de datos UMS, tengo mi esquema posgrado y nos vamos a crear una tabla, pero esto lo voy a hacer desde SQL. Le voy a decir create table en posgrado, a ver, por ejemplo, la tabla estudiantes. La tabla estudiantes va a tener un ID que sea un serial. El primary key. Después va a tener el name, el nombre que sea un varchar, no sé, que tenga 100. Y vamos a tener el apellido paterno, sea un varchar, y también le vamos a poner 100. El documento de identidad que sea, no sé, un numérico que soporte hasta 20 dígitos. Y no sé, la extensión, digamos. Extensión que sea un varchar o un char. No sé, de 4, digamos. O de 5. Y listo. Entonces tengo mi tabla. Si hacemos un select asterisco from estudiantes, tenemos, ¿no? El ID, nombre y bla, bla, bla. Entonces vamos a popular data, vamos a hacer un insert into estudiantes. Nombre, apellido, extensión y values. Vamos a inventar nombres, digamos, Juan, con mayúscula. Juan Pérez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se ve, digamos. Entonces yo tengo aquí un row. Nos vamos a crear unos cuantos más. A ver, aquí Ana, aquí Lucas, Luciana y Ricardo, digamos, ¿verdad? Ana García, Lucas Rojas, Luciana Vázquez, por ejemplo, y Ricardo Butrón, digamos.
2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Vamos a poner cualquier número. Y ahí digamos que todos son de Cochabamba. Pedidos en Cochabamba. Listo. Entonces ya tenemos nuestra base de datos con un esquema y con una tabla, ¿no? Entonces vamos a sacar un backup, vamos a hacer el ejercicio de sacar un backup y después lo vamos a restaurar en otra base de datos. Entonces, para eso vamos a usar el comandito que les estaba mostrando hace rato, que básicamente sería docker sec -i, el nombre del contenedor, que en este caso es pg diplomado, bin bash, para poder ejecutar comandos dentro del contenedor. Y aquí le vamos a pasar el pg password, que es Postgres. El comando que tiene Postgres, que es el pgdump, para sacar backups, menos el username, sería Postgres igual. Y la base de datos que es UMS. ¿Ve? Y lo vamos a almacenar en un directorio que se llame, no sé, home, neighbor, y me voy a crear aquí uno. A ver dónde estoy. Home neighbor, mkdir, no sé, db backups, pg diplomado. Entonces tengo esta ruta, me voy a copiar esto. Y le vamos a decir que nos almacene con el nombre de la base de datos, digamos, UMS. Y me voy a copiar esta expresión para poder obtener la fecha y la hora del backup, ¿no? Le damos Enter. Vamos a entrar a nuestro... Como es súper poquita data, ha tardado nada, ¿no? Vamos a entrar acá y vemos el archivo del backup, que tiene una extensión SQL. Ustedes le pueden poner la extensión que quieran, ¿no? Pero yo por convención siempre le pongo SQL porque al final tiene código SQL por dentro. Voy a abrir ahora un Visual Studio Code y voy a abrir ese mi archivo. Entonces aquí tengo todas las declaraciones de los scripts de mi base de datos, ¿no? Estos son parámetros de configuración. Aquí me dice qué servidor es el que tiene, o qué distribución, mejor dicho, de Linux tiene el contenedor de Docker, y por qué versión del pgdump, que también es una extensión propia de Postgres, ha sido backupeado, ¿no? Aquí tengo el esquema. Y solo tengo la asignación al owner. No tengo mi data. ¿Qué ha pasado? A ver, algo nos falta. Creo que cuando ha creado la tabla no se ha creado en el esquema de Postgres. Sí se debió crear acá en el public porque no le he dado... Claro, no le he puesto el alias del esquema, ¿no? Tienes mucha razón, gracias. Entonces aquí le vamos a poner
posgrado. Igual no se crea entonces en ningún lado. A ver, se crea. Ah, sí se crea en el de Postgres. No, lo vamos a crear aquí en el de UMS posgrado. Si no he seleccionado ni la base de datos ni el esquema. Entonces, posgrado estudiantes. Nos vamos a copiar esto. Gracias por la observación. Entonces vamos a ejecutar esto. Y vamos a ejecutar esto. Ya tengo mi tabla de estudiantes. Tengo data. Vamos a sacar de nuevo el backup. Vamos a ejecutar básicamente el mismo comando. Aquí ya debería tener 2 backups. Lo vamos a borrar el más antiguo para no confundirnos. Que sería el de las 12. 12. Y vamos a abrir el archivito. Ahora sí. Ahora sí tenemos los scripts. Tenemos el DDL de la tabla. Tenemos el alter table que hace owner a Postgres para que pueda acceder a la tabla. Tenemos una secuencia también. Esto se crea con el tipo de dato serial. Y después tenemos aquí nuestra data, ¿no? Nuestra data. Entonces, si aquí pueden ver, no es un insert, ¿no? Es un copy, que es un comando para cargar data Postgres en bulk. Mientras un insert va uno por uno. En cambio, el copy va a agarrar todo eso y lo va a copiar en bulk. Y listo, ya tenemos nuestro backup. Entonces vamos a restaurarlo en una base de datos distinta. Por ejemplo, vamos a borrar de aquí esta tabla que no debería estar. Nos vamos a crear una nueva base de datos que se llame un backup, digamos. Le vamos a decir que el owner es Postgres. Y listo. Ya tenemos nuestro UMS backup. Ahora vamos a restaurarlo también desde línea de comando. Para eso, lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Docker exec -i pg diplomado bin bash -c pg password igual a Postgres. Aquí lo que va a cambiar, ya no voy a ejecutar el pgdump, voy a ejecutar el psql, que es básicamente el CLI de Postgres para poder conectarnos a Postgres en modo consola. Le vamos a dar el username, que es Postgres, y a la base de datos donde queremos cargar, que se llama UMS backup, creo que le pusimos. Sí, UMS backup. Cerramos la comillita y la flechita, el signo menor que, de dónde quiero que se cargue la data a esta nueva base de datos. O sea, dónde está el backup, ¿no? Le damos home, neighbor, db backups, y aquí la fecha, hora, .sql. Y listo, aquí me dice que cuando, cuando, ha, cuando ha creado todo esto, se ha afectado un row, aquí se ha afectado otro row. Entonces, veremos. Le vamos a hacer un refresh a mi
servidor de Postgres desde el cliente y vamos a ver. Aquí no me muestra ningún esquema todavía porque no está habilitado para mostrarse. Entonces le voy a dar Manage Show Esquemas y le voy a dar posgrado y public, digamos. Si entramos a posgrado, deberíamos tener nuestra tabla y vamos a ver si tiene data. Tiene data. Entonces la restauración ha sido exitosa. Ahora, en los 10 minutos que nos quedan, por favor necesito que hagan el mismo ejercicio. Para poder sacar un backup. Igual se crean una base de datos, una tablita, le ponen datos, se sacan un backup y después lo restauran en otra base de datos que también la creen, porfa. Sí, eso, para practicar un poco y me avisan si tienen alguna duda, algún problema para que lo podamos revisar. Entonces nos quedan 10 minutitos todavía, entonces por favor con eso. Sí, Grace. Una pregunta, más que todo de su experiencia. ¿Cuánto de espacio se debería de reservar para un archivo de backup? Lo que pasa es que yo vi en una empresa Ujú. que tenían su base de datos en un servidor Linux y lo que hacían para el backup era trasladarlo, el archivo a la carpeta TMP, pero esa solo tenía cierta cantidad de espacio. Y cuando estaban haciendo el recuperado de la base de datos, no alcanzaba el espacio que tenían en ese folder. Ya, es que eso tienes que dimensionar, ¿no? A ver, por ejemplo, yo en la base de datos que tengo de mi trabajo, me voy a abrir uno de mis archivos de queries. Yo tengo una consulta en Postgres que me permite ver el espacio, el tamaño que tiene cada tabla, ¿no? Entonces, este es mi query que me permite hacer eso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver para mi esquema public, digamos. Entonces, mira, si se fijan acá, yo tengo tablas enormes, o sea, entre comillas enormes, ¿no? Porque pueden haber tablas más grandes. Tengo esta que tiene un tamaño de 75 gigas, de 53, de 37, y bueno, ya después son más pequeñas, ¿no? Aquí 2 gigas o casi 3 gigas, etcétera, etcétera. Entonces, yo para sacar un backup en el servidor, obviamente tengo que saber cuánto de espacio tengo, ¿no? Si mi servidor, no sé, en data tiene como 500 gigas ocupados, pero el disco de mi servidor es de 1 tera, digamos, entonces tengo 500 gigas, no sacaría un backup de todo, digamos, ¿no? Sacaría tal vez de las tablas más importantes o de los esquemas más importantes, porque si saco de toda la base de datos digamos, he visto que todas las tablas tienen un tamaño de 500 gigas, se me va a llenar el servidor y voy a matar mi base de datos. Entonces, ese es un punto muy importante y de hecho es una pregunta muy, muy buena que haces, Grace, porque muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Sacamos el backup porque necesitamos sacar el backup, pero tal vez no tenemos mucho espacio en el servidor y demás. Entonces, cuando el DBA, digamos, eh, levanta el servidor para una nueva base de datos, tiene que tomar en cuenta todas esas consideraciones, de tener suficiente espacio para la data y de tener espacio para generar los backups. Y ahora, como les decía, los backups no se pueden quedar en el servidor, porque imagínate un backup de 500 gigas que se quede ahí, o sea, igual tu base de datos va a seguir creciendo y se va a llenar tu disco. Entonces, eso tiene que estar en función a tu tamaño al tamaño de data que tengas o que proyectes, ¿no? Porque ya incluso puedes proyectar, y de hecho los DBAs proyectan, ¿no? Dicen, este mes he crecido, no sé, 100 gigas de data. Entonces,
el siguiente mes voy a crecer tal vez un poco más. Entonces van proyectando y de acuerdo a eso van considerando el espacio. Ahora, como son bases de datos transaccionales, el histórico tiene que irse en algún momento a un data warehouse. O de hecho se está yendo todo el tiempo al data warehouse y ahí está tu data histórica, ¿no? Entonces, en algún momento, en algún punto, tienes que hacer una limpieza también de tu data, ¿no? Obviamente considerando de que no afectes al funcionamiento de la aplicación, que no afectes a que la data que vayas a limpiar, que ya está, digamos, en un respaldo, la necesites después inmediatamente, ¿no? Porque pasa que a veces que sacas backups, eliminas cierta información y resulta que después te piden, ¿no? Y es un problema. O sea, tienes que bajar el backup, tienes que restaurar, tienes que popular esa data. Entonces, es un trabajo complicado que tiene el DBA. O sea, tiene muchas cosas que considerar. Sí, está bien. Pero solo un poco más sobre eso. O sea, si, Ujú. por ejemplo, en esa tabla que tiene de 75 gigas, el backup que genera es un archivo de texto plano, básicamente, ¿verdad? Y son instrucciones SQL. Sí. O sea, desde mi punto de vista, creo que su backup de esa tabla de 75 gigas ocuparía por lo menos unas 3 veces más en espacio de disco, ¿verdad? Mm, Porque es texto plano de insert, porque aparte de la información en sí, estaría insert, into, table, el nombre de las columnas, luego values y el nombre de la sí, información. va a ser más grande, va a ser más grande, porque de hecho, digamos, el backup que yo saco de acá es de entre 110 y 120 gigas, ¿no? Y bueno, aquí si sumamos, bueno, no saco backup de todo, pero es, eh, es más, bueno, aquí es más de 120 gigas, digamos, ¿no? Pero no se saca backup de todo, pero sí tendría que ser un poco más grande el archivo que tú estás sacando, ¿no? Que estás respaldando. Tal vez conoce alguna recomendación de cuánto espacio más o menos debería de tener para el backup. Aproximado. Yo creo que puedes dimensionarlo poniendo como al doble de el tamaño de tus tablas, ¿no? Si tienes una tabla de 75 gigas, entonces yo pienso que deberías tener un espacio de, no sé, de unos 150 gigas, ¿no? Sí, algo Ujú, así debe ser, porque es texto. Gracias. ujú. Ok. Ahora, algo que me acabo de dar cuenta, eh, aquí son 75 gigas, ¿no? De esta tabla, que en realidad la tabla son 31 gigas. ¿Alguien me puede decir por qué? O sea, ¿por qué el total dice 75 gigas? Pero en realidad el tamaño de la tabla son 31 gigas. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Es por los índices. Si sumamos 31 más 44, son los 75, ¿no? Entonces, cuando uno saca el backup, eh, hay que tomar en cuenta solo la data, ¿no? No esto. Yo me he equivocado. No es esto. Solo es la data. Porque los índices, o sea, ocupan espacio en disco, en el servidor y todo eso, pero tú no necesitas sacar backup de eso. O sea, de hecho, no vas a poder sacar backup del espacio físico de los índices, ¿no? Cuando saques el backup, el DDL de la creación de índice va a estar en el archivo. Entonces, cuando hagas la restauración de ese backup, ahí recién va a incrementar el tamaño de tu índice o va a ocupar espacio el índice, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la respuesta un poco para Grace, que, bueno, si sumamos todo esto, obviamente va a ser menos de 100 gigas. Sí, yo creo que sí va a ser menos de 100 gigas y el backup sí son 110, 120 gigas, ¿no? Entonces, más o menos,
es al doble que deberíamos estimar, ¿no? De tener espacio para poder generar el backup. Gracias. A ti. Bueno, creo que ya estamos sobre hora, tenemos un minuto más. No sé si les ha dado chance o, o no de hacer el ejercicio de sacar el backup y restaurar, pero háganlo, porfa. Esta vez no lo voy a poner como para que lo suban a la plataforma, pero háganlo y mañana me comentan cómo les va. Después no se olviden mañana, por favor, hacer su presentación. Me consultaron si podían hacerlo directamente desde Confluence, lo pueden hacer. Pero por favor en la presentación definir bien cuál es el alcance, cuál es el problema que se va a resolver, digamos, con el sistema que se está planteando y los VRDs, ¿no? Los requerimientos de negocio que vamos a cubrir. Entonces, eso, eso, y no sé si tienen alguna duda más, y si no, quedaríamos ahí y nos veríamos directamente mañana.